Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por la vida que nos da. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder estar en su santo templo, de poder adorarle, de poder reconocerlo a través de cada canto, a través de cada alabanza. Y agradecemos al Señor que nos da la dicha de poder tener su palabra. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Si usted no tiene su consejero, puede adquirirlo. Hay todavía consejeros, gracias al Señor. Si hay consejero todavía, ya no. Pero hay copias. Gracias, hermanos. Pero hay copias, con la ayuda de Dios. Si usted no lo tiene, se le puede proporcionar. Y vamos a leer la palabra del Señor. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Vamos a meditar en la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Y ya iniciamos con el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Vamos a leer la palabra del Señor, Hebreos 11:7. Hebreos 11:7, vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Si ya lo tiene, vamos a leerlo unidos. Hebreos 11:7, vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor. Y dice la Escritura de la siguiente manera, dice así, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Una vez más vamos a leerlo y dice así. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti dándote muchas gracias porque tenemos la bendición de estar en tu casa, en tu santo templo. Muchas gracias. Gracias, Señor amado, por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas que tú has traído aquí, Señor amado, a tu casa, Señor. Muchas gracias. Bendícelos a todos. Si alguno estuviera enfermo, fortalécelo, sánalo para gloria tuya. Visita a nuestros amados hermanos que están en casita por causa de la enfermedad y que, Señor amado, están viendo también esta transmisión. Visítalos, Señor. Fortalécelos a todos y cada uno de ellos. Señor amado, están en tus manos. Pero ahora tenemos este momento tan especial en donde vamos a meditar en tu palabra gloriosa. Sé con nosotros. Ayúdanos a todos, Señor amado. Alumbra nuestros corazones, alumbra nuestra mente, para que podamos, Señor, comprender tu palabra, retener tu palabra, vivir tu palabra. Ayúdanos. Sé con nosotros, mi Dios. Bendice a todo tu pueblo, Señor, con tu palabra gloriosa. Ilumínanos con tu Espíritu Santo y permite que cada uno, Señor, sea edificado con tu palabra bendita, sabiendo que haces más. Te doy muchas gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Te lo he rogado, mi buen Dios. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal pentecostés, lección 848, gracias al Señor.
Tenemos el día de hoy una lección más, gracias a Dios. Y el tema general lo decimos todos unidos. El tema general dice la doctrina de los apóstoles. Así, la doctrina de los apóstoles. El tema del mes, la fe. Eso es lo que estamos considerando en este mes, la fe. Y pues ya vimos nosotros desde que iniciamos Hebreos 11 y nos presenta la definición de la fe como la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven y la manera en que obra. Y ya nos dice que por ella, es decir, por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos, por la fe. Así, por la fe en Dios, por la fe que nace o que nació en el corazón de ellos al oír que la voz de Dios, así. Y ya vimos nosotros la fe de Abel, ya vimos nosotros la fe de Enoc, y consideramos que sin fe es imposible agradar a Dios, y que nos está hablando aquí en este texto de la fe que salva, así, la fe que salva, la fe bíblica, la fe que Dios hace nacer en el corazón del hombre por la locura de la predicación de la palabra, y es como nace la fe. No hablamos de una fe subjetiva, no hablamos de una fe en la cual yo tengo mi propio concepto de lo que es creer en Dios. No hablamos de eso, sino hablamos de la fe bíblica. Y la fe bíblica se manifiesta en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Así, la fe bíblica se manifiesta en obediencia a la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Alguien puede decir, yo tengo fe en Dios, pero su vida no tiene un paralelo con las Escrituras. Entonces hablamos de una fe subjetiva, de tener en fe en Dios bajo su propio concepto y bajo su propia idea. Pero al no manifestar obediencia a las Escrituras, tal cual está revelado aquí, entonces no es una fe bíblica. No es una fe bíblica. Y continuamos nosotros, amados hermanos, ahora tenemos nosotros el título de nuestra lección que tenemos aquí, dice así, lo leemos, dice, la fe de Noé, así, la fe de Noé. Y cuando hablamos nosotros de la fe de Noé, inmediatamente yo creo todos los que estamos aquí tenemos que conectarla con lo que él hizo y que preparó el arca. Entonces, fíjese, ya así de entrada, cuando hablamos de la fe de Noé, estamos hablando de una fe que actúa, estamos hablando de una fe que trabaja, estamos hablando de una fe que presenta evidencias, así. Esa es la fe de Noé, una fe que actúa, no nada más es de dicho, no nada más es de decir yo creo en Dios, sino que esa fe se manifiesta en acción, esa fe se manifiesta en obediencia a lo que Dios requirió o pidió de Noé, así. Entonces ese es el título de nuestra lección, la fe de Noé. La fe de Noé es una fe que actúa, reitero, es una fe que trabaja. La fe no puede ser estéril, porque entonces estamos hablando de una fe ficticia, estamos hablando de una fe que no existe, sino tiene que ser una fe que manifieste evidencia, y esa evidencia se manifiesta con obediencia, así. Ahora, el texto áureo, que es nuestro mismo texto básico,
dice así, aquí lo tenemos en nuestro consejero: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hebreos 11:7. Así. Tenemos también nuestra verdad práctica, la leemos, dice: las grandes cosas como la salvación jamás se podrán lograr aún con todos los esfuerzos del hombre. Sin embargo, sí se puede alcanzar a través de la fe, como lo hizo Noé. Así. Y esto es una realidad. Y nosotros lo vemos en las Escrituras. Y ya nos presenta la salvación como algo grande. Las grandes cosas como la salvación, dice, jamás se podrá lograr aún con todos los esfuerzos del hombre. Los esfuerzos del hombre no le alcanzan así. Ninguna obra, ningún esfuerzo, ningún hecho le alcanza al hombre para obtener ¿qué? La salvación. Pero una vez que el hombre es salvo, ¿qué tiene? Obras, hechos, que son el resultado ¿de qué? De su salvación. Son el resultado de su salvación. Entonces, amados hermanos, lo debemos de tener presente. La salvación jamás se podrá lograr o jamás se podrá alcanzar con los esfuerzos humanos. Así como la fe es un don de Dios, así también la salvación es por gracia. Es por gracia. Entonces, ya nos dice, sin embargo, sí se puede alcanzar a través de la fe, como lo hizo ¿quién? Noé. Como lo hizo Noé, que es lo que vamos nosotros a estudiar aquí en Hebreos 11:7. Tenemos nosotros aquí en nuestro comentario que nos dice: los tiempos en los que vivió Noé fueron tiempos muy difíciles. Eso lo tenemos nosotros que tomar en cuenta, porque la maldad se había multiplicado, la maldad se había multiplicado. Entonces los tiempos de Noé fueron bastante complicados. Los tiempos de Noé fueron tiempos de mucha maldad. Y entonces tenemos nosotros tiempos muy difíciles, llenos de maldad, de apostasía, tiempos tan malos que Dios decidió destruir al mundo. Sin embargo, Noé mantuvo su fe en Dios. Nada lo hizo cambiar. Su confianza estaba plenamente puesta en el Señor, y eso logró su salvación y la de su familia. Por eso aprendamos sobre la fe de Noé. Así, la fe de Noé, es decir, su fe puesta en Dios, su confianza puesta plenamente en Dios. Y ya tenemos nosotros aquí el primer punto que dice, leemos y dice: recibió respuesta de cosas que no se veían. Lo primero que nos menciona aquí, amados hermanos, el texto, fue que Noé fue advertido. Cuando dice recibió respuesta, fue advertido de cosas que aún que no sucedían, no se veían, pero que iban a pasar. Ni siquiera llovía sobre la faz de la tierra, pero iba a ¿qué? Iba a llover. Mucho menos había habido una inundación, pero iba a venir un diluvio. Entonces viene una advertencia. Y a la mente, amados hermanos, parece una locura.
Como cuando alguien les dice, Cristo viene. ¿Y cuándo se ha visto eso? Oye, Cristo va a venir por su iglesia. ¿Y cuándo se ha visto eso? Y ahí tenemos nosotros a Noé. Él creyó en el Señor, que algo que no había pasado iba a ¿qué? Iba a pasar. Iba a pasar. Iba a suceder. Por eso nos presenta la advertencia de cosas que aún no se veían. Y ya tenemos nosotros aquí una persona que demostró su fe en Dios en un mundo de incredulidad, y esa persona fue Noé. En el relato histórico acerca del diluvio, leemos que Dios informó a Noé acerca del inminente diluvio que destruiría toda vida a causa del hombre. Y lo vemos ahí en Génesis, vamos a leerlo, Génesis 6, 7, que nos está diciendo la Escritura. Dice la palabra del Señor, Génesis 6, 7, y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Así dice, me arrepiento de haberlos hecho. Pero inmediatamente, amados hermanos, en el versículo 8, que está diciendo así, vamos a leerlo también. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así. Y entonces tenemos nosotros que nos dice, Noé encontró favor ante los ojos de Dios. Cuando ya nos está diciendo aquí la Escritura, Noé halló gracia. Ahora la pregunta es, ¿cómo vino esa gracia? ¿De dónde vino esa gracia? Por la fe. Por la fe. ¿Y cómo nació esa fe? Por la voz de Dios. Por la voz de Dios, por su palabra. Y es por eso, amados hermanos, es por eso que nosotros vemos, dice, Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y esa palabra gracia aquí es la palabra hebrea kahen, que significa misericordia, favor o agradar. Noé también necesitaba la gracia de Dios. Y halló gracia ante los ojos de Dios. Porque esa fe nació en el corazón de Noé por la voz de Dios, que era la manera en que Dios comunicaba su mensaje en aquel tiempo a los suyos. A través de voz audible. Ahora nosotros también nos comunica Dios su mensaje a través de su palabra, que es su voluntad revelada en las Escrituras. Y algunos dicen, bueno, yo quisiera oír la voz de Dios. Pues aquí está la voz de Dios en la Biblia. Esta es la voz de Dios. Y es lo que Dios ha dejado, amados hermanos, para nosotros. Y es por eso, amados hermanos, que Noé puede caminar con Dios. Por eso dice, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y no quiere decir que él no tenía errores, porque también era un ser humano. Pero Noé, amados hermanos, hacía la voluntad del Señor. Por eso es que decimos, no encontró favor ante los ojos de Dios, porque caminó con Dios, como sus antepasados, Abel y Enoc. Él puso toda su confianza en Dios.
Así, toda su confianza en Dios. Noé se encontraba solo en medio de un mundo hostil, fuera de sus familiares inmediatos. Él no podía contar con el apoyo de nadie. Creer en Dios en medio de creyentes es algo relativamente fácil, pero no tener a nadie en quien apoyarse excepto en Dios es la verdadera prueba de la fe. Y es como se sostuvieron, amados hermanos, cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros ya vemos aquí, amados hermanos, que está hablando de Noé y que dice por la fe Noé. Así, por la fe Noé, su fe puesta en Dios. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta, o que fue advertido de cosas que aún no se veían, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca. Así. Ahora, tenemos nosotros, este segundo punto dice, con temor construyó el arca para salvación. Así. Es decir, con temor, con reverencia. Noé creyó y con santo temor construyó un arca para salvar a su familia. Por una parte, él manifestaba una profunda reverencia por Dios. Por la otra, estaba aterrado a causa de la inminente destrucción. Él se sentía lleno de un santo temor ante la perspectiva del juicio de Dios sobre el mundo pecador. No tuvo en poco la decisión que Dios había tomado de destruir el mundo. Pensó en él, en su familia, le creyó a Dios y no dudó del mensaje que Dios le había dado, a pesar de que en aquellos tiempos nunca había llovido. No fue incrédulo, no fue polémico, no pidió explicaciones, sencillamente le creyó a Dios. Así, le creyó a Dios. Y cuando hablamos aquí, amados hermanos, que nos está diciendo la Escritura, con temor, que nos está hablando de reverencia. ¿Y qué es esto? Con temor. ¿Qué nos dice en la Escritura cuando dice con temor aparejó el arca? Mire, el temor a Dios, cuando hablamos nosotros, tiene temor de Dios, tiene temor a Dios. El temor a Dios se manifiesta en obediencia. ¿Qué es lo que nos está presentando aquí la epístola a los Hebreos? Tiene temor de Dios. ¿Por qué digo que ese creyente tiene temor de Dios? Porque se manifiesta en obediencia, como lo hizo Noé. A él se le dio una indicación, ¿y qué hizo? Obedeció. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos del temor de Dios y estamos hablando aquí, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos enseña Noé? Porque nos está diciendo, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, siendo advertido de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. El temor a Dios, amados hermanos, es visible. El temor a Dios es visible. El temor a Dios es completo. Y el temor a Dios se manifiesta en una obediencia gozosa. Y aquí estamos, y nosotros lo vemos en Noé. Cuando hablamos, amados hermanos, la epístola de Santiago, adelante de Hebreos, cuando nosotros leemos lo que él nos habla, el siervo de Dios cuando escribe aquí la epístola, Santiago 2:18, y que nosotros vemos, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Entonces hablamos, amados hermanos, que es visible. Usted tiene temor a Dios como Noé. El temor a Dios, la reverencia de la cual nos está diciendo aquí, eso es visible, es manifiesto. ¿A través de qué? A través de acciones. ¿Qué acciones? Obedeciendo a Dios. Pero ese temor a Dios no solamente es visible, sino que también es completo. Por eso cuando en Génesis capítulo 6, versículo 22, nos está diciendo la Escritura, Génesis 6, 22, nos dice la palabra del Señor, dice así: e hízolo así Noé, hizo conforme a ¿qué? A todo lo que Dios le mandó. Y por eso cuando nosotros vemos, amados hermanos, que nos está diciendo la Escritura, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca. Y hablamos de esa parte, el temor a Dios. Y estamos hablando precisamente, amados hermanos, que se manifiesta en obediencia. Entonces ese temor a Dios, esa reverencia tiene que ser visible. No solamente tiene que ser visible, sino tiene que ser completa, como está diciendo y da testimonio Dios de Noé, e hízolo así Noé. ¿Qué cosa? Todo lo que Dios le ordenó, e hízolo así Noé. Hizo conforme, oiga, no hizo conforme a lo que él pensaba. Señor, pero ¿para qué hacemos un arca tan grande si nadie quiere entrar? Señor, yo creo que a esta arca le hacen falta más ventanas. Por eso está diciendo nuestra enseñanza, no fue polémico, no cuestionó. Porque las determinaciones soberanas de Dios son perfectas. Y eso es lo que hace la fe, someterse a la voluntad soberana de Dios. Porque sabe bien que las determinaciones de Él son perfectas y son para nuestro bien. Entonces, amados hermanos, el temor a Dios, que es igual a la reverencia, tiene que ser visible, que se manifieste en obediencia, tiene que ser visible, tiene que ser completa. Aquí, como lo está diciendo, hizo Noé. Usted no puede decir, bueno, es que yo obedezco a Dios, pero nada más en algunas cosas. No, nuestra voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Dios, de tal manera que el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no ya yo, ahora ¿quién vive? Vive Cristo. Él es el que gobierna mi vida, Él es el que dirige mi vida. ¿Cómo la dirige? Por su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es Él, no son mis filosofías. Yo puedo tener mis pensamientos, yo puedo decir, Señor, pero ¿por qué de esta manera? ¿Por qué tan grande? ¿Por qué tan chica el arca? ¿Por qué una ventana? ¿Por qué una sola puerta? ¿Por qué, Señor? Pero nosotros vemos aquí a Noé y estamos hablando de la fe de Noé, que no cuestionó, sino que él hizo conforme a todo lo que ¿qué? Y es lo que Cristo, cuando habla del bautismo, dice, id y doctrinad ¿a quién? A todos los gentiles, pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No son las que a mí me parezcan, no son las cosas que yo creo, son todas las cosas que Él ha mandado.
Ya estamos viendo la manifestación de la fe como en obediencia. ¿Obediencia qué? Visible. ¿Obediencia qué? Completa, pero también una obediencia gozosa. Una obediencia que trae deleite al corazón del creyente. Que trae gozo, amados hermanos. Segunda a los Corintios capítulo 9. Nos dice lo siguiente, segunda a los Corintios, vamos a leerlo. A ver. No es la cita que segunda a los Corintios 4, 17 y 18. 4, 17 y 18. Dice así, vamos a leerlo, segunda a los Corintios 4, 17 y 18. Dice, bueno, leemos desde el 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son ¿qué? Son eternas. Son eternas. Hablamos, amados hermanos, de ese temor a Dios. Con temor, dice, Él preparó el arca. ¿Cómo manifestó ese temor? Reitero otra vez, con obediencia. ¿Cómo es esa obediencia? Es visible. ¿Cómo es esa obediencia? Es completa. ¿Cómo es esa obediencia? Es una obediencia gozosa por lo que nos espera. No se deleita en el Señor. Por eso, amados hermanos, es que nos está presentando eso. Ya lo que nos dice la Escritura. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor, con reverencia, que no es otra cosa que es algo manifestado en obediencia a la voluntad de Dios, aparejó el arca en que su casa se salvase. La Escritura describe a Noé como un hombre justo cuando nosotros vemos en Génesis 6:9. Y que ya lo leímos, que nos dice de la siguiente manera, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios, ¿qué? Con Dios caminó Noé. El profeta Ezequiel escribe acerca de la posibilidad de que Dios enviase una hambruna contra un país que pecare contra él. Y también dice ahí el profeta Ezequiel, de estar Noé, Daniel y Job en dicho país, ellos solos podrían salvarse. ¿Por qué? Por su justicia. San Pedro llama a Noé pregonero de justicia. Segunda de San Pedro, capítulo 2. Segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leerlo. Dice así, segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo La verdad, nosotros vemos en la Escritura los juicios de Dios y que no pueden ser detenidos. Lo vemos aquí en el diluvio, lo vemos nosotros en Sodoma y Gomorra. Lo vemos nosotros, si lo vemos en algo más pequeño, en la toma de Jericó.
Pero en el diluvio vemos cómo Noé y su familia son salvos. En Sodoma y Gomorra, cómo la gracia de Dios sobre Lot. ¿Y qué hace? Lo saca, escapa por tu vida. En la destrucción de Jericó, que lo vamos a ver más adelante, una mujer ramera, Rahab por la fe, la destrucción estaba en todas partes menos en una casa. Qué glorioso, qué glorioso. Entonces, amados hermanos, ya cuando nos dice, si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. La fe de Noé logró que él y su familia que se salvaran. La Biblia dice que la salvación es por la fe. Es por la fe. Y nosotros lo sabemos bien, lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia ¿qué? Así, por gracia, es decir, usted ni yo hicimos ningún mérito. Y si usted no es salvo, usted hoy puede venir en arrepentimiento y fe para ser salvo. Es gratuito, es gratis. Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos por la fe. Por eso es que el texto dice, y esto no es de vosotros. Que les quede claro, como diciendo que les quede claro, ustedes no hicieron ¿qué? Ustedes no hicieron nada. Se les otorgó por gracia. Así como la fe es un don, es un regalo que nace por la predicación de la palabra. Y usted hace bien de estar aquí. Si no es salvo, hace bien de estar aquí, escuchar la palabra. Porque es la palabra la que va a hacer nacer la fe en su corazón incrédulo. Es la palabra. Y hay que venir en arrepentimiento y fe. Así. Es importante, amados hermanos, el llamado del Señor. Y entonces, ya lo que nos enseña a nosotros, esta parte con temor construyó el arca. Esa parte ya, para que su familia se salvase, tiene que haber evidencias de esa fe. Así, esa fe presenta temor a Dios, que no es otra cosa que obediencia. Y esa obediencia tiene que ser visible. Esa obediencia tiene que ser completa y esa obediencia tiene que ser gozosa. Es decir, ¿usted se deleita en obedecer los mandamientos de Dios? ¿Usted es feliz obedeciendo los mandamientos del Señor? Porque tiene que manifestarse, amados hermanos, de esa manera. Pero sigue diciendo nuestra lección y lo que nosotros leímos en nuestro texto. Aparejó el arca en que su casa ¿qué? En que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Ahora, 3. Condenó al mundo, aquí vemos dos cosas. Una, condenó al mundo y heredó la justicia, que es ¿qué? Por la fe. Por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. El escritor de Hebreos dice que Noé llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Ningún profeta predicó nunca un mensaje tal de condenación como el que predicó Noé durante un periodo tan extenso de 120 años. Mire cómo uno ve la paciencia de Dios. No, Dios pudo haber hecho que Noé hiciera esa arca en menos tiempo. Pero es la paciencia de Dios. ¿Cuántos años tiene usted viviendo lejos de Dios? ¿Cuántos años tiene usted? No me refiero a la iglesia, sino a usted que no es salvo.
¿Cuántos años Dios le ha tenido paciencia y le ha estado hablando? Por eso habla de Noé como pregonero. Uno que anuncia, uno que predica una y otra vez, un año, 10 años, 15 años, 20 años, 30, 50, 80, 100 años. ¿Y quién quería? Nadie. Nadie. Y uno ve la paciencia de Dios, la misericordia de Dios para el pecador. Semejante barcote anunciando que es el único medio de salvación. Es lo que Dios hace hoy. Su palabra se proclama a través de los heraldos del Evangelio, para que puedas venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Delante de Él. 120 años. Además, Noé predicó a todo el mundo de su tiempo, por eso ya se dijo que se le llamó pregonero de justicia. Pregonar es publicar, vocear, anunciar. Cuando se quiere anunciar o predicar el mensaje de Dios, no se necesitan grandes cosas, se requiere amor por las almas perdidas, sencillamente compartir el mensaje que Dios da al mundo. Condenó al mundo porque llevó la voz de Dios, pero la gente quiso permanecer en su desobediencia. Entonces, cuando ya nos está diciendo, amados hermanos, cuando ya nos está diciendo la palabra, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó ¿qué? Al mundo así. ¿Por qué? Porque él era predicador de justicia y era predicador del juicio venidero. ¿Por qué dice uno? ¿Por qué condenó al mundo? Porque él creyó. Por eso cuando está diciendo por la cual fe condenó al mundo, al creer ¿en quién? En Dios. Y en esos 120 años, ¿qué hizo? Predicar. ¿Qué cosa? La justicia de Dios. Y es lo que nosotros leímos ahí en 2 de San Pedro 2:5, que nos está diciendo, pregonero de ¿qué? Pregonero de justicia. Era tanta la maldad que él les predicaba de Dios, él les predicaba que la conducta que ellos tenían no era correcta, él les predicaba que el andar en que ellos se encontraban no era el correcto, él les hablaba acerca de ello. Y ellos al rechazar, ellos mismos se estaban condenando por no querer tomar la voz de Dios. Pero no solamente eso, sino también fue predicador de ¿qué? Del juicio venidero. Y ahí estaba el arca. Por eso cuando leemos en San Mateo 24, 37 al 39, que nos dice la Escritura, Evangelio de San Mateo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39, que nos está diciendo, mas como los días de Noé, ¿qué cosa? Dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Todo el mundo estaba ocupado en lo suyo. Lo que comúnmente usted como iglesia escucha cuando invita a su familia o a un amigo, oye, mira, te invito a la casa de Dios, ¿y qué le dicen? No tengo tiempo, tengo mis ocupaciones. ¿Qué es esto? Una indiferencia hacia el llamado de Dios. El niño, ¿por qué no viene? Porque tiene mucha tarea. Estoy ocupadísimo, pastor. Yo no tengo tiempo. Por eso cuando nosotros vemos, amados hermanos, y está diciendo, como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, ¿cuál era la situación? Estaban comiendo y estaban bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, todos ocupados en lo suyo. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda Dios en su vida? Oiga, si la salvación es lo más es lo más importante, ¿de qué le sirve al hombre granjear o ganar todo el mundo, todo el dinero del mundo, si perdiere? Y es una realidad, hermano, porque entre más avanzamos hacia el cumplimiento de las Escrituras, más es notorio el rechazo del Evangelio. Entre más nos acercamos a ese día glorioso en que Cristo regresa por su iglesia, es más notorio la indiferencia y el rechazo al Evangelio. Pero nosotros tenemos que notar que a pesar de todo ello, Noé siguió ¿qué? Pregonando. Hasta el último día. No se desanimó porque nadie quiso, excepto su familia. Él no dijo, no, pues si no quieren, pues que se pierdan. Que su problema, ya les prediqué. Hasta el cansancio ya me tienen hasta aquí de estarles predique y no hacen caso. No les interesa, no quieren de Dios. No dijo así. Él siguió ¿qué? Pregonando, predicando justicia y predicando el juicio que estaba por venir. Por eso es que está diciendo, por la cual fe, por lo que él creyó, condenó al mundo. Así, condenó al mundo. Y ya nos está diciendo el texto, y fue hecho heredero de la justicia. Heredero de la justicia que es por la fe. Ya nos está hablando de una herencia. Y cuando uno recibe una herencia es algo que me dan, porque si yo me lo gano entonces ya no es ya no es herencia, ya no es herencia. Y aquí estamos, nos está diciendo la Escritura, nos está diciendo la Biblia, por lo cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Y esta justicia es imputada por la fe. O sea, le fue dada a Noé por la fe. Que es lo mismo que nos ha sucedido a cada uno de nosotros como creyentes. Nos ha sido imputada la justicia de Cristo por la fe, porque hemos creído en Él.
Así. Y entonces, amados hermanos, por eso está diciendo, no para que alguien crea, dice, no, pues Noé se ganó esto, Noé fue salvo, ¿por qué? Porque él era bueno. No, Noé fue bueno porque hubo una imputación en él, una herencia, heredó, dice la Escritura. ¿Quién se la dio? El Señor. Fue heredero. Y cuando hablamos de eso, de esa justicia, no viene de ninguna otra manera más que es imputada por la fe. Así. Por la cual él y su familia fueron ¿qué? Fueron salvos. Entraron en el arca. Nada más un arca, no había otra. Era el único medio de salvación y que tipifica a Cristo. Nada más una puerta por donde entrar. ¿Había otra? No, no había otra. No había otra. No, lo que a mí no me gusta, alguno dirá, es que lo que a mí no me gusta. Bueno, pues déjame decirte que nada más hay una puerta. Y no hay otra por donde tú puedas ser salvo. O entras por ahí o no entras. Así. O entras por ahí o recibe la condena que recibieron los antidiluvianos. Así. Así. No hay otra. Una sola arca. Por eso cuando nosotros vemos en la Escritura, y en ningún otro hay ¿qué? Hay salud. En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Uno puede recordar, por ejemplo, a Naamán, cuando él estaba leproso y él va con el profeta y él, pues había leyes, ellos no podían tocar a un leproso, pero Naamán él va y dice, no, pues yo pensaba que el profeta iba a salir, iba a poner su mano en la parte afectada y que iba a hacer esto y aquello. No, si tú no eres el que pones las reglas. Tú eres un leproso, un sucio pecador, eso eres. Tú no pones la regla. Y él se enojó, así como muchos de ustedes se han enojado. Dice que yo no estoy de acuerdo. Pues aunque no estés de acuerdo, hay una sola puerta. Y una sola arca para salvación. Y ahí estaba Naamán todo enojado. ¿Por qué me mandan las aguas ahí de que Habana y Farfar no son qué? Mejores. No, a ti ya se le había dado una orden. Y la fe tiene que ver con qué? Obediencia. No, porque yo no quiero sumergirme en esas aguas. No están de mi nivel. No. Y sus criados, hay otra vez la paciencia de Dios, la misericordia. Amo, si te pidieran una cosa que difícil, no la harías. Si te hubieran pedido tanto dinero, ¿no lo darías? Si te hubieran pedido, ¿no lo harías? Nada más se te ordenó que te sumerjas 7 veces. No las que tú quieras, no las que tú quieras. A ver, ¿y por qué no 3? Órale pues, sumérgete 3 y sigue con tu lepra.
Aquí la orden era ¿qué? 7. ¿Y si yo quiero 8? 7. Ya estaba dicho. Y no lo iba a cambiar. Y otra vez la paciencia del Señor. Y ahí persuadiéndolo hasta que bueno accedió. Y ahí se sumerge. Y hace todo lo que se le indica. En el agua que se le dijo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí, yo me imagino ahí a Naamán. Porque hay quienes se sienten humillados. Pero eso es lo que hace el Evangelio. Humilla al pecador. Y todos viendo a Naamán. No que no. No que no. Y él se sentía humillado. Eso es lo que hace el Evangelio. Humilla al pecador. Y exalta a Cristo Jesús, su obra, porque fue a través de la obediencia que cuando se sumerge la 7ª vez, Él sale como limpio. Limpio. Mire, amado amigo, solo hay una puerta, y la puerta de salvación es Cristo Jesús. Es el Señor. Solo hay un arca. Y usted tiene que venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Por eso es que Él se revela a usted y ya le dijo cuál es su condición, la de la gente del tiempo de Noé. Comían, bebían, se casaban, se divorciaban, todos ocupados en lo suyo. Usted no tiene tiempo para Dios. Usted dice que está muy ocupado, está muy inmerso en todas las cosas de este mundo. Pero Dios le trajo hoy para decirle que este es usted. Usted el indiferente. Usted el Naamán, el leproso. Ese leproso es usted. Y que las reglas no van a cambiar por lo que usted crea o por lo que usted piense. Eso ya está dado. Hay una puerta y hay que entrar por ahí. Y la puerta es Cristo. Él es esa puerta. Y así como Dios usó a Noé 120 años predicando, Dios sigue hablando y sigue manifestando su paciencia, su misericordia hacia usted, para que venga a Él, para que venga a Cristo Jesús en arrepentimiento, en fe, y reciba lo que hemos recibido nosotros, lo que recibió Noé. Oiga la salvación que solamente Cristo da. Y así, amados hermanos, nos dicta la Escritura. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero. Es decir, todo lo recibimos ¿de quién? Usted no se va a ganar nada por mérito. Todo lo hemos recibido de Dios, de Él. Y aquí está el Señor con nosotros. Vamos a orar. Vamos a cantar un himno antes, con la ayuda del Señor.
Himno 205. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Himno 205. Y el Señor le invita a usted. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Venga a Cristo Jesús. Él le habla en esta tarde. Venga, venga a Él. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendito en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, todavía Jesús, y siempre ven con el seré. Mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Oramos al Señor. Padre bendito, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos a ti. Te doy gracias, Padre de misericordia, porque tú sigues hablando, porque tú sigues llamando, porque sigues manifestando tu misericordia, tu paciencia hacia el pecador. El tiempo que vivimos es bastante crítico. Hay una indiferencia hacia tu glorioso evangelio. Pero ayúdanos, Señor amado, a los pregoneros de justicia a seguir cumpliendo, Señor, con lo que tú nos has encomendado, hasta el día en que la puerta sea cerrada. Porque la puerta del arca no la cerró Noé, tú la cerraste. Y llegará el día donde ya no habrá más oportunidad. Es por eso que hoy tú sigues hablando por tu palabra. Glorifica tu palabra, Señor, en el corazón de los oyentes. Glorifica tu palabra, obra, Dios eterno, salvando al que no es salvo. Abre sus ojos espirituales, dales vida. Abre sus ojos para que vean su necesidad y su condición. Ten misericordia, Señor. Ten piedad, mi Señor amado. Glorifícate. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú obras por medio de tu palabra, que es vida. Gracias. Gracias por tu misericordia y tu grande amor. Sigue glorificándote, Señor amado. Mas ahora te ruego que bendigas la ofrenda que va a ser depositada. Multiplícala. Bendice el dador alegre.
Permite que con alegría podamos ofrendar para tu obra. Bendice los saberes de cada uno. Y sigue proveyendo, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia. Gracias, Dios eterno. Sabiendo, mi Señor amado, que tú haces más, en tus manos nos dejamos. Te ruego que bendiga, Señor, esta ofrenda y la multipliques en grande manera. Por Cristo te lo he rogado. Amén.